Bienvenidos a la segunda temporada del Poder de tus Derechos en materia de consumo. Estamos muy contentos de estar nuevamente en sus pantallas con este programa que es de las asociaciones de consumidores y usuarios Chiloé Activo y Asocochi, donde la información sobre tus derechos y deberes como consumidor siempre es lo principal. En este primer programa vamos a conversar sobre el manejo de un elemento tan vital como el agua. Aquí en Chiloé llueve bastante, sin embargo nos hemos enterado que en los últimos años hay comunidades rurales que radicalmente no tienen agua en los veranos. Para conversar sobre eso, hoy nos acompaña Cristian Frene, él es hidrólogo y doctor en ecología del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Hola Cristian. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y Diela Alarcón, nuestra panelista permanente, presidenta de Chiloé Activo. Hola Diela. Hola, bueno, agradecer a Cristian nuevamente el estar aquí con nosotros. Así que hay información bastante relevante de compartir ahora con los vecinos. ¿Y contentos de poder estar en esta segunda temporada del Poder de tus Derechos? Por supuesto, eso es lo mejor. Sí. Cristian, en un territorio donde caen 2.000 mililitros de agua al año, ¿cómo se explica que existen cifras que en el 2016 habían 7.500 familias que no tenían agua? Bueno, lo primero que es necesario entender en este problema de escasez de agua es que el conflicto por el agua en Chiloé tiene crisis episódicas, y esas crisis episódicas se dan justamente en los veranos. Entonces, si bien llueve mucho en Chiloé, y eso lo sabemos porque hay registros climatológicos que hablan en ese sentido, el problema es que tenemos una disminución de las lluvias de verano, ¿ya? Por lo tanto, cada vez lo que está ocurriendo en los últimos ya 7 u 8 años es que del total de lluvia que cae en la isla de Chiloé, solo un pequeño porcentaje, del orden del 20 o 25%, está cayendo en el verano. Y las lluvias se están concentrando fuertemente en el invierno. Por lo tanto, en el momento en que necesitamos más agua, ¿cierto?, que es el verano, donde están los cultivos agrícolas, los animales, el uso humano, ¿cierto?, aumenta también por el tema del turismo, es donde tenemos menos agua disponible de las lluvias. ¿El cambio climático puede ser uno de los factores de esta variación en las lluvias? Sin lugar a duda. Ahora, primero hay que dejar claro que este es un problema complejo, ¿cierto? O sea, no es un problema que lo podamos explicar por una sola causa. El cambio climático, sin lugar a dudas, es un factor relevante, tiene importancia, porque justamente esto que te estaba comentando del cambio en el patrón de las lluvias, o sea, que llueva menos en verano, ¿cierto?, y más en invierno, responde al cambio climático que está ocurriendo a nivel planetario, ¿ya? Entonces, lo que se ha venido constatando a través de diversos estudios científicos es que está cambiando el patrón de lluvias debido al cambio climático. En dos sentidos. Primero, lo que ya comenté, llueve menos en verano, ¿ya? O sea, hay una menor proporción del total de la lluvia que cae que está cayendo en verano. Eso es un tema que ya está bastante bien constatado, una tendencia que ya se sostiene por 7 u 8 años. Y hay un segundo fenómeno que también es explicado por el cambio climático, que tiene que ver con las lluvias en invierno están siendo mucho más intensas. O sea, cuando llueve muy fuerte, como que en el fondo cae todo el agua de una vez, ¿cierto? En vez de antes que eran semanas de lluvia, ahora vemos que hay eventos de lluvia, después sol, lluvia, sol. Y cuando llueve muy fuerte. Entonces, esto tiene una relación directa con un segundo factor que también explica la crisis, ¿cierto?, las crisis del verano, que tiene que ver con el uso del suelo. Existen distintos ecosistemas en Chiloé, como son las turberas, los pomponales, los bosques nativos, que son nuestros verdaderos reservorios naturales de agua, ¿sí? Cuando llueve, estos ecosistemas, bosques, turberas, pomponales, son capaces de captar el agua y almacenarla en sus suelos, ¿ya? Entonces, producto de este uso histórico, ya de un par de siglos, podríamos decir ya, ¿cierto?, o un siglo y medio, que se ha ido cambiando el uso del suelo. Desde bosque se ha destruido, se ha incendiado bosque para poner praderas, para la ganadería o hacer cultivo agrícola. Esto cambia la capacidad de los ecosistemas de almacenar agua. Entonces vamos sumando factores, ¿cierto? Tenemos lluvias muy concentradas en invierno y ecosistemas que no tienen las capacidades de almacenar esa agua. Por lo tanto, cada vez que llueve, esa agua rápidamente se nos va al mar, ¿cierto? En el mar, es importante también decirlo, no se pierde el agua, no es que el agua se pierda, sino que esa agua que llega al mar es utilizada por todos los seres vivos que están ahí, por ejemplo en el borde costero, ¿cierto?, y también por los peces. Por lo tanto, no es que se pierda, pero el gran problema que tenemos es que no podemos usar esa agua en la tierra, en el territorio, ¿ya? Entonces, ahí ya tenemos dos factores muy relevantes que explican en buena medida estas crisis episódicas que tenemos en el verano.
Estos ecosistemas que son los que los reservorios de agua aquí en Chiloé, podrían abastecernos muy bien si es que aún así habiendo esta variación en las lluvias. Efectivamente, tenemos un problema serio en Chiloé, que es que el estado de degradación de estos ecosistemas, es decir, los bosques, por ejemplo, que son mal intervenidos, ¿ya? Se les sacan muchos árboles, más de lo adecuado, o se incendian esos bosques, ¿ya? O bien se extrae el pompón y la turba por ciertas actividades productivas, genera una merma en esta capacidad de almacenar agua. Entonces, si nosotros generáramos buenas prácticas, porque esto tampoco se trata de prohibir que se saque leña, es ridículo pensar que Chiloé podría subsistir sin leña, por ejemplo, ¿cierto? También el pompón es parte de la economía familiar, así como la ganadería, etc. Entonces, no se trata de prohibir este tipo de actividades, sino que se hagan con buenas prácticas de manejo. Si eso ocurriera, estos sistemas volverían a mejorar su capacidad de almacenar agua. Por lo tanto, en ese punto, nosotros como seres humanos podemos hacer algo todavía, ¿cierto? Porque no podemos cambiar las lluvias simplemente caen, ¿cierto? Sin embargo, cuando nosotros hacemos un buen manejo de nuestro ecosistema, podemos mejorar esta capacidad de almacenar agua. Por lo tanto, sí se podría mejorar, podríamos hacer algo al respecto. Hay agua entonces, no es que se nos esté acabando el agua. Así es, agua disponible hay. El problema que tenemos es que esa agua en las distintas estaciones del año está, ¿cierto?, distribuida de manera muy distinta, o sea, mucha agua en invierno, muy poca agua en verano, y esa agua de invierno, en vez de almacenarla, se nos está yendo al mar, ¿cierto? Entonces, el problema, como tú bien dices, no es que no hay agua, porque para cualquier persona que vive en Chiloé o que está en Chiloé en el invierno dice, bueno, ¿de qué me hablan, cierto? Agua hay. Entonces, el problema es ese, que no tenemos unos buenos sistemas que almacenen el agua, y por otro lado, la escasez es cada vez más marcada en el verano. Entonces, en función de eso, tenemos que intentar generar algunas soluciones. Esto que nos mencionas entonces tiene directa relación con que una persona en el campo siempre tuvo un pozo lleno de agua y ahora se le seca. Así es, tiene una relación absolutamente directa. ¿Por qué? Porque en general los suelos de Chiloé son poco profundos, ¿sí? No son muy profundos. Cuando nosotros tenemos pozos, en general son pozos de 2-3 metros de profundidad, y esos son abastecidos por estas aguas que son captadas en el invierno, ¿cierto? Por bosques o pomponales. Si nosotros destruimos eso, esa agua no entró en el suelo. Y al no entrar en el suelo, los pozos tienen, en el fondo, menos recarga. Claro. Entonces, se empieza a extraer agua a principios del verano, diciembre, enero, y ya en febrero esos pozos empiezan a secarse. O las vertientes naturales, ¿cierto?, que dependen absolutamente del bosque y los ecosistemas que están a su alrededor, empiezan a tener un menor abastecimiento. Por lo tanto, no se recargan bien. Y eso es lo que observamos, que por qué los pozos se van secando y las vertientes también se secan. Y ante esta situación de escasez, de que hay numerosas comunidades que quedan sin agua en el verano, ¿cómo lo han enfrentado las autoridades? Bueno, las autoridades, están hablando, ¿cierto?, del Estado de Chile en su conjunto, no de un gobierno en particular, sino que es una lógica que se ha implantado ya por más de 10 años, han reaccionado con medidas que son básicamente de emergencia. Por ejemplo, los camiones aljibe, ¿cierto? Entregar agua en camiones aljibe a las comunidades que así lo requieren, y esa solicitud llega a través del municipio. Entonces hay un trámite ahí bastante engorroso del municipio a la ONEMI, de la ONEMI a los gobiernos regionales, y así tienen que ir subsanando estos problemas. Pero es una medida paliativa, de emergencia. No podemos pensar que la entrega en camiones aljibe, entrega de agua, perdón, en camiones aljibe sea algo regular, algo que normalicemos, porque tiene una serie de limitaciones. Hay otro tema también relevante que el Estado lo ha abordado, que tiene que ver con la creación de más comités de agua potable rural. ¿Ya? Se intenta, en los lugares, las localidades rurales donde hay escasez, se intenta establecer comités de agua potable. Sin embargo, ese es un proceso muy largo. Sabemos aquí en Chiloé que hay procesos que duran 5 años, 7 años, en el mejor de los casos. 10 años. Y tenemos, lamentablemente, el triste récord a nivel nacional, aquí justamente en la Chiloé, en el sector de Huaún, donde los vecinos llevan cumplieron, ellos decían el otro día, estuvieron en un taller 18 años, cumplieron la mayoría de edad, esperando que llegaran el comité de agua potable. Por lo tanto, esas no son soluciones que se entreguen de inmediato. ¿Y a qué responde esa tardanza específicamente en estos comités? Lo que pasa es que el programa de agua potable rural, que depende de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP, tiene que cumplir una serie de procesos, ¿ya? Que tienen que generar ciertos estudios inicialmente, después tienen que gestionarse los fondos para poder realizar todos los estudios previos que llevan finalmente a la conformación del comité.
Y en eso tenemos retrasos que son francamente inconcebibles. O sea, hay veces que la documentación está 2, 3 años detenida en alguna oficina, que no sabemos cuál es, donde los trámites no avanzan. Entonces, vemos que ahí es súper relevante, y ahí yo creo, Diela puede también complementar esto, tenemos, ¿cierto?, a la comunidad, que es la que debe finalmente forzar que estos procesos ocurran más rápido. Sí, pero ahí de repente igual, a pesar de que las comunidades hacen su parte, digamos, siendo perseverantes para ir cumpliendo esta serie de etapas que se vuelven interminables, en la práctica tú ves que son decisiones políticas, que finalmente son las que deciden cuál es el que va a ejecutarse. Y eso es lamentable porque en la práctica está supeditado a una toma de decisión que debería ser meramente técnica, porque son poblaciones que quedan sin agua. Ahora igual ahí es relevante decir que el APR es una solución para distribuir y potabilizar el agua que se encuentra en una microcuenca. Y en la práctica no produce agua. Es decir, que lo fundamental para partir con una APR es tener una fuente segura de agua. Eso es lo fundamental. De pronto tú te quedas como en esta mirada de que es la solución es para distribuir y potabilizar, pero no es la solución para tener el agua. Sí, bueno, ese es un punto súper relevante y quiero complementar una cuestión porque en estos estudios que hablamos que se realizan, no se toma tan en serio justamente lo que plantea Diela, o sea, que tengamos una fuente segura de agua. Más aún, considerando este escenario de cambio climático que decíamos al inicio, o sea, vemos que cada vez hay menos agua disponible, entonces un estudio que se hizo el año 1 de este proceso largo, al año 7, 8, 10, puede haber cambiado las condiciones, ¿ya? Y puede ser que ese estero o ese pozo, que en un momento sí se veía que tenía agua, al momento de ser inaugurado el APR, ya no tiene agua. Y tenemos un caso bien triste, diría yo, de lo que ocurrió así en el APR de Calle, aquí mismo en la comuna de Ancud, ¿cierto? Donde después de un largo proceso se inauguró el Comité de Agua Potable Rural y el primer verano resulta que el estero se secó y quedaron sin agua. Entonces, en eso también influye el manejo del suelo, está todo ligado a lo que conversamos en un principio. Absolutamente. Y mientras la gente espera, tiene esta larga espera para un comité de agua potable rural, ¿qué está pasando? ¿Están con camiones aljibe? Claro, el problema es que por mientras tenemos esta solución de emergencia, pero dado que son tantos años seguidos, finalmente esto se naturaliza o se normaliza, ¿cierto? Entonces lo hacemos parte de la cotidianidad, el hecho de yo ponerme a esperar en la puerta que llegue el camión aljibe a entregarme agua. Cuando eso, desde cualquier punto de vista, no es digno para el ser humano. O sea, desde el punto de vista de derechos humanos, por ejemplo, esta entrega de agua en camiones de aljibe no cumple con los requerimientos básicos que, por ejemplo, tiene la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud plantea que un ser humano requiere al menos entre 50 y 100 litros de agua para sus necesidades básicas, sin contar lo que tiene que ver, por ejemplo, con el agua para sus animales o sus cultivos, que en el campo es una necesidad total. Vemos que nosotros hicimos un análisis en el año 2014-2015 de la entrega de agua en camiones de aljibe y llegamos al cálculo que aproximadamente se entrega entre 12 y 13 litros de agua por persona. Ese es el primer punto, o sea, muy por debajo de lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Segundo, la periodicidad. ¿Ya? El agua potable dura del orden de 3 a 4 días, si es que fuera potable el agua que llega a los camiones, pero tampoco sabemos si es potable. Los camiones entregan agua una vez a la semana, una vez cada 10 días, por lo tanto la gente no está tomando agua potable, o sea, no le alcanza el agua y tampoco esa agua es potable. Por lo tanto, esta solución de emergencia uno la entiende y obviamente hay que decir sí, hay que hacerlo, o sea, entre que la gente no tenga agua y tenga estos pocos litros al día, obviamente es la mejor solución, pero no podemos hacerlo parte de la normalidad. Y varias localidades llevan varios años en esa situación. Exactamente. Aparte que es costoso también esta medida de emergencia. Claro, estamos hablando de una inversión que principalmente la realizan los municipios, ¿cierto? O bien la ONEMI, que entrega recursos al municipio y que llegan a cientos e incluso miles de millones de pesos. O sea, en términos, había un reporte que estábamos revisando hace poco, que cerca de 1.800 millones para la región de los lagos en un semestre. En el año 2016, ¿cierto? O sea, estamos hablando de cantidades enormes de dinero que podrían ser utilizadas para generar soluciones
autónomas, o sea, dentro del territorio, ¿cierto? Que resuelvan el problema a nivel territorial y no que dependan de la venida o no de un camión. Y más a largo plazo también. Y más a largo plazo, sin duda, claro. Si bien quienes sufren esta escasez hídrica son las comunidades rurales, ¿esto afecta a la ciudad? A los que vivimos en la ciudad, que tenemos la ventaja de abrir la llave y tener agua para todas nuestras necesidades. Sin duda, porque aun cuando, así como tú lo planteas, uno abre la llave y sale agua, esa agua viene de algún lado, claro. no viene, no es mágico, digamos, no es que las cañerías produzcan agua, ¿cierto? Sino que esa agua se toma de ríos, esteros, que están en sectores rurales. Claro. Entonces, si nosotros constatamos que está existiendo una degradación de los ecosistemas en el sector rural, bosques, turberas, ¿cierto? Pomponales que están siendo mal utilizados, entonces eso en algún momento va a afectar también la distribución de agua a las ciudades que están aquí en la isla. Claro. O sea, Ancud, Castro, que yo en la verdad no tengo información, pero al menos Ancud y Castro yo sé que dependen de ríos que están en el sector rural. Por lo tanto, ahí hay una cuestión clave que les puede que ya está afectando, pero puede afectar de manera mucho más importante en los próximos años. Y por otro lado, tenemos que tener también conciencia de que aquí hay muchos mercados locales. Los alimentos que consumimos, sí, ¿cierto? Carne, vegetales, etcétera, vienen del campo. Y si en el campo no tienen agua para poder regar sus cultivos, para tener sus animales, eso va a impactar en la alimentación que tiene el chilote hoy día. Sí. Salimos a la calle a preguntarle a la comunidad si sabe de dónde viene el agua de Ancud. Vamos a ver qué nos dijeron. Bueno, los afluentes que le llaman se viene por ahí por Lajas Blancas para decantarse en Pueto Abajo. Ahí hay una represa, ese sector se llama La Cantera, algo así, pero ahí está almacenada el agua. No, ni idea. ¿Y usted, señorita? No. La represa de qué, me imagino. Ya la represa. ¿Qué sabe usted con respecto a eso? ¿Qué le voy a decir? Yo no, la represa no, lo he visto de lejos nomás. No. No sabe. No. Muchas gracias. No sé si estará funcionando el tranque que está ahí, de la calle Licas Díaz hacia adentro. Si está, creo que sí. Algunos respondieron, otros derechamente no sabían, pero los que respondieron, ¿estaban en lo cierto de lo que dijeron? ¿De dónde viene el agua de Ancud, Cristian? Sí, efectivamente las personas que respondieron están en lo cierto. El agua que toman los ancuditanos viene principalmente del tranque Pudeto, ¿ya? Que se alimenta básicamente de dos fuentes. También hay una cantidad de agua no menor, y sobre todo en el verano, que viene directamente desde el sector de Lajas Blancas. Entonces desde ese río desvían agua, ¿ya? La empresa sanitaria desvía el agua a través de tuberías, ¿cierto? Y la impulsan hasta el sector de Tranque Pudeto. Y ahí entonces se produce la potabilización del agua y la entrega a los vecinos. ¿Este sistema es frágil? ¿Han habido años en los que se ha corrido riesgo de que quedemos sin agua, por ejemplo? Sí, el sistema es súper frágil, pero no solo aquí en Chiloé. El sistema es frágil porque está concebido de una manera que no se hace cargo de la fuente de abastecimiento. Aquí volvemos a lo que planteaba Diela, ¿cierto? Que todo esto tiene que ver con captar el agua, potabilizarla y entregarla. Pero no se toma en cuenta por la legislación chilena cuál es esa fuente de agua y cómo podemos protegerla. Por lo tanto, si llega a haber un problema, voy a ponerme en un caso bien conflictivo, digamos, llega a haber un gran incendio en el sector de Lajas Blancas, ¿sí? Para poner un escenario así bien devastador, eso va a tener un impacto directo sobre la cantidad y calidad de agua que ocupa la empresa para después entregar el servicio de agua potable. Por lo tanto, eso que no esté contemplado, cómo protegemos la cuenca que da origen a esas aguas, pone en una situación de vulnerabilidad a cualquier sistema. Aquí es importante la conciencia de todos, ¿cierto? De las autoridades, de los que están legislando también, pero ¿qué nos pueden decir de la conciencia respecto a esta fragilidad de los ecosistemas, principalmente acá que no tenemos estas reservas de agua de montaña, de la cordillera? Claro, bueno, la conciencia no solo de los habitantes urbanos, ¿cierto? Sino también de la gente del mundo rural y por cierto de las autoridades es clave en este tema. O sea, si no tomamos conciencia de que son los bosques, los pomponales, las turberas las que nos están haciendo este efecto, por llamarlo de una forma esponja, ¿cierto? De tomar el agua, almacenarla y entregarla, por un lado. Segundo, que la abundancia en la que se ha vivido, porque por décadas en Chiloé teníamos abundancia de agua, pero eso ha cambiado.
Y esa conciencia hoy día no se ha transformado en prácticas o, por ejemplo, en que cambiemos la forma como educamos a nuestros niños, para que ellos entiendan que el agua es un bien que está a nuestra disposición, pero que es finito, que se acaba, claro, que no es inagotable. ¿Ya? Y esas cuestiones son claves para poder, primero, entender desde dónde viene nuestra agua y luego tomar medidas al respecto. Y por otro lado, desde el punto de vista de la autoridad, cuando la autoridad entienda y valora esta situación, entonces puede generar buenas políticas públicas, ¿cierto?, que permitan enfrentar los problemas de fondo y no estar generando estas soluciones que son el camino al aljibe y otras que son más bien de tipo de emergencia. Claro. Y para ti, Diela, como desde el punto de vista de los usuarios, esto de la conciencia, ¿a ti te llega harto, conoces hartos casos, has trabajado también harto en el tema del agua? Mira, en general, en la zona urbana no hay una toma de conciencia real de lo que significa cuidar el agua. Hay un uso poco eficiente de pronto, porque en realidad como tú abres la llave piensas que tienes agua permanente. Lo que sí, como hubieron varios episodios hace años de mala calidad del agua, ahí de alguna manera la gente fue tomando más conciencia al respecto, pero a mí lo que me sorprende es que no hay claridad respecto a nivel de políticas públicas, a nivel de Estado, a nivel de los tomadores de decisiones, de que lo que hace la empresa sanitaria es distribuir y potabilizar. No hace nada más, no produce agua. Y si tú vas a la página, te dice que ellos producen agua, no producen agua. El agua se produce en la cuenca. Entonces, esa claridad no la tienen. Y eso hace que la legislación sea permeable en el sentido de que se entrega esto a privado. Ellos lo que te hacen es distribuir y potabilizar, y en realidad no les interesa lo que ocurre con la cuenca, que ellos están de alguna manera administrando, están tomando el agua y están ganando utilidades con esta entrega, distribución y potabilización del agua. Entonces, ha sido difícil esa relación con la empresa porque la ley no lo obliga a cuidar esa fuente de agua. Y de a poco, mira, nosotros hemos tenido conversaciones a nivel de la gerencia justamente de cómo ellos de alguna manera generan algún tipo de trabajo o algo más permanente de cuidar la cuenca donde ellos están abasteciendo el agua. Y en la práctica eso se traduce en que, y también el costo es para nosotros. Entonces ellos dicen, claro, eso lo tenemos que llevar a costo, porque al final tú pagas todo, pagas porque la potabilicen, porque la distribuyan, pagas por la boleta, tal como en todos estos servicios públicos, monopólicos. Entonces, bueno, para todos los servicios en la práctica. Entonces, en la práctica no hay una conciencia en ese aspecto, tampoco las políticas públicas apuntan a eso, y recién hay un despertar un poco tardío, pero se están haciendo algunos trabajos ya concretos en la cuenca de Lajas Blancas justamente, pero ha sido un trabajo que ha sido de larga data y se han hecho algo de lo que es manejo integrado de cuencas ahí, al menos se está proyectando un trabajo ahí y donde se está involucrando ESAL, pero ha sido muy difícil porque tampoco, como te digo, las políticas públicas apuntan hacia allá. Ellos como empresa no tienen que la obligación de la responsabilidad social empresarial, ¿no aplica como para este no, de empresa? Es que ese tipo de términos en realidad ha sido más que nada un lavado de imagen en general usado por las empresas, no tiene incidencia respecto de medidas más concretas en esta área que son las más graves, encuentro yo, porque que al final generen una cancha de fútbol como responsabilidad social empresarial, claro, o que claro, no tiene un sentido. En un momento determinado, como decía Cristian delante, en el tranque se quemó una orilla, hay eucaliptos curiosamente plantados a una orilla del tranque y se quemaron, y sucede que yo les planteaba a la gente de gerencia en Puerto Montt que por qué no se plantaba ahí bosque nativo, por qué no se hacía, y ellos me decían, claro, es factible, busquemos recursos. Entonces busquemos recursos, es decir, nosotros somos asociación de consumidores, somos ciudadanos organizados, no somos una empresa, ellos son los que tienen los recursos. Entonces de pronto es como no entender de que ellos tienen que cuidar su negocio y nosotros simplemente estamos pidiendo que el agua, que es un derecho fundamental para la vida de los ciudadanos,
permanezca en el tiempo y que ellos se preocupen de eso. Sí, perdón, solo para completar, porque lo que plantea la Diela es clave. El tema de responsabilidad social empresarial es una cuestión voluntaria, que la empresa decide o no hacerlo, pero su orientación no está dada a mejorar el servicio, sino que a cómo en el fondo van con los distintos grupos sociales, regalar camisetas, que la cancha es fútbol, cuestiones que en realidad no tienen nada que ver con cómo finalmente ellos mejoran la calidad de su servicio, o sea, mejoran la calidad del agua y por otro lado aseguran la disponibilidad de agua en el tiempo, en todas las estaciones del año. Entonces, ese tipo de conceptos en realidad quedan ahí muy en el aire. Lo que aquí se debe hacer, a mi juicio, es que se debe normar. O sea, a través de la legislación debe quedar claro que la empresa de alguna manera tiene que hacerse responsable de la cuenca o del lugar desde donde están sacando el agua, ¿ya? Y eso no significa que tengan que comprar las propiedades de la gente que vive en el campo, sino que desarrollar un trabajo con los profesionales adecuados para hacer un buen manejo de esas cuencas y de esa manera vamos asegurando la disponibilidad de agua y mejorando la calidad. Eso sería una acción, claro, una acción ideal para abordar este tema. Claro. Y centrándome en eso mismo que me estás diciendo, ¿existen propuestas desde los profesionales de esta área como para generar una solución que elimine un poco esta solución parche de los camiones aljibe o esta otra solución que puede ser otra alternativa pero que es tan larga en la espera que son los APR? Claro, sin lugar a dudas hay alternativas, existen acciones alternativas que lamentablemente tienen muy poco alcance, se generan a nivel piloto porque en el fondo lo hacen grupos de la sociedad que se organizan, así como lo planteaba Diela como organización de consumidores o bien otro tipo de organizaciones sociales que se organizan para poder enfrentar este tema de manera local. Cómo van solucionando los problemas la misma gente del territorio con apoyo de profesionales, de investigadores, de otro tipo de gente, ¿cierto? Que puedan abordar el problema y buscar soluciones que no dependan de un tercero o de un externo, sino que la misma comunidad pueda hacerlo. Como hablábamos al principio, tú lo planteaste claramente, no es que no falte agua, sino que esa agua está mal distribuida, ¿cierto? O está en lugares de difícil acceso. Entonces, si la gente que vive en los territorios y que tiene ese conocimiento, claramente nos puede indicar dónde está esa agua. Dónde hay, por ejemplo, el estero que nunca se seca en el territorio. Siempre hay 1 o 2 esteritos que no se van a secar. Y en esos lugares es donde hay que aprovechar esas fuentes permanentes, seguras de agua y empezar a trabajar de manera conjunta, insisto, con diversos actores de la sociedad. Aquí no podemos dejar a que la gente solo en el campo solucione sus problemas, o que solo la autoridad venga y haga, o que solo los científicos, aquí es donde hay que generar un trabajo conjunto entre los distintos actores de la sociedad. La importancia de las cuencas, la Diela lo mencionaba, de repente no todos entienden muy bien el concepto y cómo se aplicaría el manejo de cuencas, que es lo que entiendo yo de la alternativa que me estabas hablando. Así es, el manejo integrado de cuencas es una herramienta que nos permite planificar lo que hacemos en el territorio, qué prácticas tenemos en el territorio, ¿cierto? Nosotros podemos tener ganadería, podemos hacer el uso de bosques, etcétera, etcétera, pero eso se debe hacer de manera ordenada y en los lugares que se puede hacer. Para, digamos, el tema conceptual, ¿qué es una cuenca? Básicamente, si nosotros, en Chiloé, ¿cierto? Es un territorio que tiene lugares como de lomajes suaves, de pequeñas montañas, no tenemos grandes alturas, por lo tanto no tenemos agua acumulada en forma de nieve, que sería, ¿cierto?, como un reservorio de agua que podríamos utilizar. Por lo tanto dependemos absolutamente de las lluvias. Las lluvias caen sobre el territorio, ¿cierto?, y son conducidas hacia puntos comunes, que son los esteros, las vertientes, los grandes ríos, ¿cierto? Por lo tanto, la cuenca es este espacio territorial que involucra suelo y agua, donde las lluvias caen y se dirigen hacia un punto común. Es decir, Chiloé, como la mayoría de los territorios en Chile, que es un país montañoso, está lleno de cuencas, de pequeñas cuencas y cuencas más grandes, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, una gran cuenca que es la del río Pudeto, todas las aguas que confluyen hacia el río Pudeto, y también tenemos pequeñas cuencas que serían las que forman las vertientes y los pequeños esteros. Entonces, esta herramienta de planificación, que es el manejo integrado de cuencas, lo que nos permite es tomar esa unidad territorial, ¿cierto? La definimos por las altas cumbres, es decir, todas las puntas de los cerros nos marcan cuál es el límite de esa cuenca, ¿cierto? Donde el agua cae y se dirige hacia un estero común. Y dependiendo qué usos de suelo tenemos ahí, bosque, praderas, etcétera, empezamos a trabajar en actividades productivas. O sea, la gente puede seguir trabajando, puede seguir generando sus actividades productivas, pero cambiando las prácticas.
¿ya? Y lo otro es entender que la naturaleza se mueve en ciclos. O sea, nosotros no podemos pensar que tenemos bienes inagotables, no hay madera para siempre. Si nosotros sobreexigimos un sistema, sacamos más madera, por ejemplo, de un bosque de lo que el bosque crece, ese bosque se va a degradar y va a perder su capacidad de almacenar agua. Pero si nosotros intervenimos de buena forma el bosque y sacamos lo que crece, ¿cierto? Un bosque crece todos los años, si sacamos ese crecimiento, el bosque se mantiene ahí, ¿ya? Y podemos generar buenas prácticas. Lo mismo con la ganadería, por ejemplo. Si tenemos una pradera que sabemos que, qué sé yo, puede aguantar 3, 4 vacas, no le pongamos 10. Porque si ponemos 10 vacas en lugar donde aguanta 3, lo que va a pasar es que ese sistema se va a degradar, ¿cierto? El pasto ya no va a crecer, se van a empezar a generar problemas de erosión, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace básicamente, así como en síntesis, el manejo de cuenca es ordenar esas actividades en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? ¿Existe una experiencia del Instituto de Ecología y Biodiversidad en la cual están trabajando aquí en el territorio, en Catrumán, la localidad de Catrumán específicamente, el proyecto Red Participativa de Agua Potable en una localidad rural de la provincia de Chiloé? Esto es financiado por el Fondo de Innovación Social del Gobierno Regional Los Lagos y Corfo y ejecutado por el IED. ¿Qué nos puedes contar de este trabajo? ¿Qué se está haciendo en Catrumán? Claro, bueno, en Catrumán justamente lo que estamos haciendo, un equipo multidisciplinario de profesionales, es que esta herramienta de planificación la llevamos a la práctica, ¿sí? Porque uno puede, claro, hablar mucho sobre, oh, mira, existe esto, pero otra cosa es hacerlo. Entonces, y creemos además que la mejor forma de demostrar a la autoridad, a la misma gente que está con los problemas, que se pueden generar soluciones alternativas, es directamente tomando una situación, un estudio de caso, podríamos llamarlo, ¿cierto? Y aplicarlo. Entonces, lo que hacemos en Catrumán es, trabajamos con la comunidad en el codiseño de una solución al problema que ellos tienen. Entonces, disculpa, sí. Codiseño es la comunidad en conjunto con esta... Así es. La comunidad participa en todos los procesos de toma de decisión y también de ejecución de las actividades, ¿ya? En conjunto con el equipo de profesionales del IEB. ¿Ya? Y también intentamos integrar a las autoridades locales, por ejemplo el municipio o la gobernación provincial, que ellos también sirvan, primero que estén en esta discusión, ¿sí? Para generar digamos, poder develar el problema y empezar a generar las soluciones y después poder implementarlas. Todos sabemos que para poder hacer cualquier acción necesitamos recursos económicos, necesitamos mano de obra, entonces ahí la comunidad, por ejemplo, asiste con la mano de obra y con el conocimiento que ellos tienen del territorio. El IEB aporta los conocimientos técnicos, científicos, ¿cierto? Y por otro lado, las autoridades esperamos que aporten con los recursos y con políticas públicas adecuadas. ¿Ya? Entonces, por eso hablamos de codiseño o un modelo participativo, también podríamos decir, con la comunidad, ¿cierto? Entonces, el paso a paso es que primero diagnosticamos la situación, vemos qué está ocurriendo, cuáles son las causas que llevaron a esta escasez de agua. En segundo lugar, levantamos información sobre cuáles son las fuentes de agua que ocupa la comunidad en general y luego cuáles de esas fuentes son permanentes. Y en función de eso y con el mejor conocimiento científico y técnico y tradicional, el conocimiento que está en el territorio, empezamos a tomar decisiones. ¿Ya? En este caso se seleccionó una microcuenca dentro del sector de Catrumán, que está, digamos, dentro del predio de uno de los comuneros, ¿cierto? Y se generaron básicamente tienen como 3 pilares fundamentales. Primero, tener una toma de agua, ¿sí? Que es donde uno en el fondo colecta el agua y luego se conecta al segundo pilar o al segundo tema importante, que es una red de distribución de agua que llega a todas las familias, ¿cierto? Y el tercer punto, que es súper relevante, es qué hacemos con la microcuenca que nos está dando el agua, ¿cierto? Entonces, en este caso, los propietarios que viven al interior de la cuenca, ellos son principalmente ganaderos. Entonces ahí tomamos acciones concretas para, por ejemplo, sacar los animales del estero. Sabemos que un animal, una vaca, que entra a un estero, pisotea, ¿cierto? Hace sus necesidades, digamos, qué sé yo, y contamina el agua. Entonces, medidas simples, como por ejemplo cercar ese borde ribereño y poner bebederos para que las vacas puedan tomar agua fuera del estero y no tengan que entrar. Donde hay bosque, mejoramos las prácticas de manejo de bosque, ¿sí? Prácticas que antes degradaban el bosque, ahora lo que hacemos es promover que esos bosques se vayan recuperando, a la vez que se obtienen productos como leña. Y así se van tomando una serie de medidas que nos permiten finalmente mejorar la calidad de agua y la disponibilidad de agua en el tiempo. ¿A cuántas personas beneficia esta red?
Bueno, esta red está diseñada para mejorar las condiciones de vida de 12 familias, más todo lo que llamamos el centro cívico Catrumán, o sea, la junta de vecinos, la sede de la junta de vecinos, ¿cierto? La iglesia, el cementerio y la cancha de fútbol, el club deportivo. Entonces, si bien sabemos que es una solución parcial porque no logra abastecer a toda la comunidad, sí es súper relevante desde el punto de vista de una iniciativa piloto, claro, que se puede implementar, que puede generar solución y que esperamos, con esta prueba, digamos, fehaciente de que se puede lograr una solución desde el territorio más autónoma, las autoridades puedan financiar, claro, otro tipo de iniciativas, claro, digamos, en el territorio y en otros territorios que están con los mismos problemas. Claro, entonces entiendo que funciona como un modelo, y este modelo es muy caro en comparación a las medidas que se adoptan comúnmente para la crisis. No, o sea, es mucho más barato aplicar este modelo de carácter territorial local que estar dependiendo de camiones aljibe. ¿Por qué? Primero porque los costos de implementación son bastante más bajos que, por ejemplo, implementar una PR. O sea, estamos hablando del 10 o 15% de lo que cuesta hacer todo el proceso de implementación de una PR, costaría este tipo de soluciones. Eso por un lado. Tenemos también una cuestión bien clara que tiene que ver con el tipo de solución, porque claro, el camión aljibe no nos soluciona nada, no, simplemente nos da el agua para el momento, sí, ¿cierto? En cambio, este tipo de soluciones son de largo plazo. Una vez que identificamos ese estero, que sabemos que no se seca, tenemos el agua disponible para la gente, pero además aplicamos medidas de manejo en la ganadería, en el bosque, etcétera, que nos permiten mejorar la calidad del agua y asegurar la disponibilidad de agua. Por lo tanto, si esto se lleva a cabo de buena forma, lo que vamos a tener es que en general vamos a tener cantidades crecientes de agua. En vez de lo que está hoy día, que cada vez tenemos menos, vamos a mejorar esa capacidad de los ecosistemas de almacenar agua, y eso va a redundar en que en 5 o 10 años más vamos a tener más agua disponible y de buena calidad para la población local. También la conciencia veo que es importante porque es una comunidad que se organiza y que le toma el valor a sus recursos, a cómo manejarlos, a que son agotables. Así es, hay una cuestión súper irrelevante que se me había ido, así que agradezco esa pregunta que tiene que ver con la capacitación. Sí, la capacitación, que está incluida transversalmente en este proyecto, nosotros la entendemos como un intercambio de conocimiento. O sea, nosotros que venimos desde el mundo académico, del mundo profesional, tenemos un conocimiento. Pero las comunidades locales también tienen otro conocimiento, que es súper valioso, es tan valioso como este conocimiento científico, podríamos decir, ¿cierto? O técnico. Entonces, el proceso de capacitación lo que hace es que primero la gente tome conciencia de que cuáles son sus fuentes de agua y cómo funciona el ciclo local del agua, o sea, cómo se mueve esa agua en el ecosistema. Cuando ellos toman conciencia, lo primero que dicen es, llevamos años haciendo tal o cual práctica que va en contra de esa buena calidad de agua o esta buena disponibilidad de agua. Y después viene el siguiente paso, es bueno, entonces, ¿qué hacemos para mejorarlo? Y ahí es donde tenemos a la comunidad que está súper involucrada en cada cuestión que se hace, en cada actividad que nosotros hacemos, ellos están participando y ahí la conciencia se sigue profundizando, claro, porque ellos ven en el fondo en la práctica que si hacen tal medida o tal práctica productiva, eso redunda en una mejor calidad de agua o una mejor cantidad, ¿cierto?, en el verano. Entonces, ahí es donde la conciencia en el fondo hay que irlo trabajando en un proceso largo, porque sí, no podemos dejar o perder de vista que llevamos décadas, ¿sí?, de esta mentalidad de que el agua es infinita e inagotable. Y ahí está todo el tema, por lo tanto, la participación de la comunidad es clave. Al respecto, nos parece relevante el hecho de que la comunidad se haya organizado, porque en la práctica ellos los que van a permanecer, digamos, administrando esto. Es decir, una vez implementado esta red, va a quedar en manos de ellos, capacitados para mantenerla, y esto significa ya entrar a un nivel superior, digo yo, porque en la práctica es una gestión donde toda la comunidad es partícipe respecto de las decisiones que se toman, de cómo se hace el trabajo, si lo hacen en conjunto, lo conocen, entonces van a poder mantener esto en el tiempo, porque ya es un proceso donde ellos han participado. No son estas soluciones que tú vienes, que viene el Estado y le entrega esto y se va. Entonces la gente al final no lo toman como algo que es de ellos, que donde participaron, es distinto. Y de alguna manera
pienso que es el camino correcto hacia donde avanzar, porque de pronto el APR, que es una solución que es de largo plazo, pero no hay involucramiento de la comunidad en el sentido de que ellos no tienen ninguna injerencia de dónde va a salir el agua, no tienen ese conocimiento, tampoco saben cómo se va a cuidar esa cuenca, que en definitiva va a ser el que va a abastecer a ese APR, y va a haber bueno, ahora la ley cambia, hay esta nueva ley de servicios sanitarios rurales, donde igual de alguna manera empuja un poco a que estos servicios se vuelvan un poco mucho más, es decir, más técnicos, entonces van quedando más fuera del alcance de las comunidades rurales en cuanto a su gestión. Tiene que haber mucho mayor capacitación para poder mantener el estándar que se está pidiendo con esta nueva ley. Entonces, los aleja más, siento yo. Ojalá que se capacite más y que en realidad se gane en ese aspecto, pero de alguna manera te distancia, y lo importante de aquí yo pienso que es acortar la distancia para que la gestión sea desde las comunidades, porque es la única manera de tomar conciencia que el agua, la conservación del agua en el territorio depende de todos nosotros, porque es de las decisiones que se tomen en los predios donde viven las personas en el campo. Entonces, ellos finalmente son los que toman las decisiones, y si tú no tienes claridad, las decisiones que vas a tomar van a impactar directamente en la calidad y cantidad de agua que tú poseas en tu territorio. Sí, este modelo, si bien tú lo planteas como que va a servir como para que los tomadores de decisión puedan de repente aplicarlo en otro lugar, me imagino que también sirve como para que otras comunidades se enteren de que sus vecinos o una comunidad rural de la misma comuna está haciendo una iniciativa como esta y quiere replicarla. ¿Les ha sucedido algo así? Sí, efectivamente. El hecho de tener una situación real donde uno puede intervenir y también tiene algo que mostrar, o sea, es una cuestión importante, porque claro, yo me puedo parar a hacer una presentación y hablarle de 1000 cosas bellas, pero lo importante es que la gente pueda ver, así es como la gente en el campo finalmente vive, a través de la práctica. Entonces nos ha ocurrido que hemos invitado comunidades vecinas. Hace un rato hablábamos de Huaún y esa triste historia de 18 años esperando su APR. Pues los dirigentes de Huaún han participado en algunas asambleas y reuniones que nosotros hemos realizado con Catrumán, y claro, y se han dado cuenta que esta es una solución alternativa a la que le está proponiendo el Estado, y también han empezado a pensar en, bueno, cómo ellos como comunidad se organizan para generar también este tipo de redes participativas de agua y poder en el fondo paliar en la escasez que tienen ellos en los veranos, y también hay que entender esto como un complemento al APR, o sea, no significa que si yo hago esta red me olvido del APR, sí, está bien. Yo creo que mientras más fuentes seguras de agua tenga la gente en el campo, eso va a significar que van a tener un mayor bienestar y una mayor seguridad hídrica en el tiempo. Además que te permite poder tener conciencia y cuidar la fuente de agua. Así es, así es. De hecho, hay una cuestión clave que antes no lo mencioné, pero que es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Qué pasa con el agua que nosotros utilizamos? Yo, por ejemplo, voy al baño, ¿cierto? Me lavo los dientes, listo, boto, voy al baño a hacer mis necesidades, ¿cierto? Biológicas. ¿Y qué pasa con esa agua? Esas que se denominan aguas grises o aguas negras, ¿cierto? Que son aguas que salen de nuestras viviendas y van a algún lado, no es que desaparecen por arte de magia, ¿ya? Y ahí es que nosotros hemos implementado también dentro de estas actividades del manejo de la cuenca de Catrumán, hemos implementado una medida alternativa a lo que actualmente ocurre. Porque empezamos a estudiar qué pasaba con esas aguas en Catrumán, y ocurría que todas iban a pozos negros, pozos que son simplemente un hoyo que se hace, ¿cierto?, en el suelo, y una tubería que sale directamente del baño a esos pozos. Esos pozos eventualmente filtran agua contaminada que llega a los esteros, o bien cuando hay mucha lluvia se saturan. ¿Sí? Y rebalsan. O sea, y estamos hablando de una contaminación mayor. Si alguien toma agua con ese tipo de contaminación, puede incluso llegar a morirse. Entonces, implementamos lo que se llama un humedal artificial, que estamos tratando de copiar lo que la naturaleza hace en unos procesos absolutamente naturales de los ecosistemas, que es depurar aguas que están contaminadas. ¿En qué consiste esto? En que las aguas, en vez de tirarlas a estos pozos negros, las desviamos hacia un lugar, imagínense, como una pequeña piscina, que tiene plantas que son especialistas en vivir en ambientes semi-inundados y son capaces de tomar los nutrientes que salen directamente de la caca, digámoslo, y lo convierten ellos en nutrientes para poder crecer. Entonces, lo que sale después de ese paso por el humedal artificial es agua que está disponible para riego, por ejemplo. ¿Ya? Esa es una medida clave, porque tenemos 2 viviendas dentro de la microcuenca que va a abastecer de agua a Catrumán.
Eso tiene que ver también con la altura de cada de los habitantes. El que está más arriba puede contaminar lo de abajo. Exactamente. Es como un modelo incluso para eso. Claro, exactamente. O sea, el manejo integrado de cuencas tiene la primera premisa, que es decir, todo lo que yo hago en la parte alta tiene un efecto en la parte baja. Claro. Entonces, si yo tengo una casa aguas arriba de la toma de agua, evidentemente esa casa es un foco potencial de contaminación, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros tomamos medidas para que cualquier contaminación que se produzca ahí, depuremos esa agua o, ¿cierto?, las purifiquemos y logremos entregar de vuelta agua relativamente limpia, fantástico. Ahora, eso se puede hacer a través de una cuestión química o se puede hacer a través de procesos naturales. Nosotros tomamos ese camino de hacerlo a través de un proceso natural porque nos parece que es el más adecuado, el de menor costo, ¿cierto? Porque ese sistema se instala y queda ahí y lo único que hay que hacer es ciertas mantenciones básicas. En cambio, si uno aplica químicos, eso tiene principalmente, o sea, permanentemente, perdón, hay que estar comprando insumos, ¿cierto?, químicos para poder tratar esas aguas que están contaminadas. Por lo tanto, todas las soluciones que estamos tratando de implementar tienen que ser de bajo costo y de alta apropiabilidad. Lo que decía la Diela es clave, o sea, que la gente que está ahí no solo entienda lo que está ocurriendo, sino que después pueda manejar esos sistemas a largo plazo. O sea, en algún momento lo que uno aspira es que nosotros podamos salir de ese territorio y la gente siga de manera autónoma manejando su territorio. Es un modelo que ha pensado en todo. ¿Cuáles son las principales actividades de este proyecto entonces? Ahora en el corto, o sea, lo que estamos ahora ejecutando justamente viene la construcción de este humedal artificial. En estos días viene una empresa que nos está apoyando que se llama BioAntu, especialista en este tema, que vienen, ¿cierto?, a implementar el humedal y la comunidad está poniendo la mano de obra. O sea, de nuevo, nosotros compramos los materiales, tenemos este conocimiento que viene de una empresa y la comunidad está ahí apoyando. O sea, eso es lo que viene ahora. Estamos implementando acciones de ordenación de la cuenca. O sea, esto que les decía antes de tener un plan de manejo, ¿cierto?, que nos permita hacer buenas prácticas. Así que estamos muy concentrados en eso. Y paralelamente, a través del municipio, se está licitando una red, la construcción de la red de agua. Es decir, desde que tomamos el agua, ¿cierto?, en el estero, hasta que se distribuye a la gente, eso va por un camino paralelo, digamos, que lo está liderando la Municipalidad de Ancud. Esa va a ser la parte estructural que va a abastecer de agua a la familia, ¿cierto? Efectivamente, así es. Y tú nos hablabas también de actividades de capacitación. ¿Estas son solamente para la comunidad o existen otras instancias de capacitación? Bueno, nosotros las capacitaciones en general intentamos hacerlas abiertas a la comunidad. Tratamos de invitar gente, por ejemplo, de lo que hablábamos de Oguamún. Claro. Tratamos de que vengan personas para que también entiendan todos estos conceptos, esta forma de trabajo que estamos implementando y que después ellos puedan llevar y transmitir esta información a la comunidad. Por otro lado, estamos trabajando con el municipio de Valdivia, con los funcionarios públicos, de manera que también ellos puedan incorporar en sus actividades la planificación territorial estratégica, que es lo que permite hacer esta herramienta de manejo de cuenca. Entonces, si tenemos, por un lado, a la gente capacitada que vive en el territorio y por otro, a todos los funcionarios públicos que interactúan con ellos, hablando en el mismo idioma, pensamos que podemos generar algún tipo de cambio, ojalá en el corto plazo, pero si no en el mediano y largo plazo. Bueno, excelente proyecto, es un modelo replicable por lo que nos comentabas, de bajo costo y que viene muy al callo en esta problemática que estamos teniendo hoy en día en los sectores rurales de Chiloé. Se nos acabó el tiempo. Te agradecemos el habernos acompañado y el habernos aclarado tan didácticamente todo lo que significa el manejo de nuestros ecosistemas, de dónde sale nuestra agua y contarnos esta experiencia que es digna de difundir. Gracias por... No, muchas gracias por la invitación. Y Diela, gracias también por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, agradecer igual la presencia de Cristian y toda esta valiosa información que en realidad podríamos replicarla al infinito porque es tanta la problemática a nivel del agua, a nivel país, a nivel mundial en realidad. Entonces, es algo que hay que replicar a todo nivel. Y a ustedes también les agradecemos por acompañarnos en esta segunda temporada del Poder de tus Derechos y nos vemos en un segundo capítulo.